Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Esto también es educar, un programa del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación en Querétaro. Gracias a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, gracias a Radio Empresarial Querétaro por todas las facilidades que nos dan, Gaby, para hacer posible este programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es como siempre un placer estar compartiendo este espacio para poder pues hablar de estas acciones de la educación y pues compartir con ustedes este espacio. Así es, hoy con una modalidad un poquito distinta a la habitual en el programa, porque no es como una asociación local, digamos, pero sí es muy importante y tenemos el privilegio de contar con un invitado muy, muy especial en esta emisión, Gaby, porque pues hay un asunto que nos ocupa como sociedad, a todo el mundo, en México también de manera particular, que es el tema del rezago educativo, ¿no? Y que bueno, justo viene a colación no solo por nuestra parte como Colegio de Pedagogos, como esta instancia que está directamente vinculada con la educación, como lo hemos venido hablando en este programa, sino también con la productividad, con el impacto que va a tener en el empleo, en la productividad, en la calidad del trabajo, que este escenario post-pandémico pues está presentando, ¿no? Y no a manera de suposición o de inferencia, ¿no? De alguien, sino justo el objetivo del programa el día de hoy es esto, que a partir de profesionales que investigan, de una instancia que se dedica justo a hacer investigación, pues nos platiquen, ¿no? ¿Cuál es esta situación actual, el panorama en materia de rezago educativo que nos está ofreciendo pues este tema de la pandemia que hemos vivido pues en el último año, ¿no? En los últimos 14, 15 meses. Entonces, pues tenemos un invitado especial y que bueno, pues también viene a cuento con lo que hablamos en la emisión pasada y que hoy solamente queremos como seguir anunciando los avances en esta materia de nuestro programa Implícate, ¿no? O sea que ya justo hoy estuvimos revisando algunos avances y ya próximamente tendremos muy buenas noticias sobre el lanzamiento de esta oferta para jóvenes que pues también tiene que ver con la empleabilidad, con la productividad, con el emprendimiento y con el rezago educativo. Exacto, y como siempre, ¿no? Buscando a partir de estas personas que nos acompañan aquí, conocer también pues su punto de vista desde el hacer que ellos están realizando, y que en este caso tenemos un invitado muy, muy especial de la parte de la investigación, ¿no? Saber hoy, así en números, cómo se presenta esta parte de la educación en nuestro país, pero también saber cómo es esto que dices, cómo ha afectado con esta cuestión de la pandemia. Ellos han realizado un estudio, una investigación referente a esto, y cuál es la posición en la que hoy nos podemos, desde lo que ellos investigaron, cuál es la posición que hoy tenemos, pues en esta relación hacia la parte educativa, ¿no? Así es, estamos hablando del Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como IMCO, y que es un centro de investigación en política pública y acción ciudadana que diseña y propone recomendaciones para los desafíos más importantes de México. El instituto no tiene partido ni fines de lucro, sino que más bien propone política pública para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos. Y del IMCO hoy nos acompaña un investigador que es con quien vamos a charlar el día de hoy, que es Pablo Clark. Gaby, si nos presentas a Pablo Clark. Claro, el licenciado Pablo Clark es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en el IMCO desde el año 2014 como investigador en el área de políticas públicas de educación.
Entre sus principales temas de investigación se encuentra la participación social, la evaluación y la rendición de cuentas en el sistema escolar, así como las políticas de educación superior. El trabajo del licenciado Pablo Clark se ha centrado en los proyectos de Mejora tu Escuela y Compara Carreras, los cuales aprovechan las fuentes de datos para apoyarse y que se pueda tener la mejora de diversos procesos del sistema educativo. Este trabajo todo realizado desde el Instituto Mexicano para la Competitividad. Así es. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Bienvenido a Esto también es educar. Hola Alejandro, hola Gaby, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad, muy importante este asunto del rezago educativo. Pablo, nos gustaría si comenzamos con que nos platiques desde tu perspectiva, desde toda esta experiencia que tienes ya de 7 años en el instituto. ¿Qué es el instituto en general? Porque entiendo que se dedican como a muy diversas cosas, no solo educación, sino que revisan indicadores de presupuesto y demás, que ya te pediríamos y te invitaríamos, por favor, a que nos lo platiques. Y posterior a esto, bueno, ¿cómo los antecedentes de este tema que vamos a abordar de hoy, que es el rezago educativo derivado de la pandemia? Un gusto Alejandro, pues como mencionaba Gaby, el Instituto Mexicano para la Competitividad somos una organización sin fines de lucro y que nos dedicamos a ver las acciones del gobierno, los programas que hace, las estrategias que tiene, analizamos cómo están planteadas, cómo funcionan, cómo se les dota de presupuesto y de recursos, y a partir de ello intentamos hacer recomendaciones sobre cómo todos estos programas y acciones podrían funcionar de mejor manera, cómo podrían cumplir sus objetivos. En el IMCO tenemos una perspectiva de análisis económico, no porque creamos que sea la única perspectiva que importa, simplemente es la que nosotros hemos elegido, donde entendemos la competitividad como la generación de talento y la retención de la inversión y la productividad. Es decir, vemos todo lo que tenga que ver desde el capital humano, desde el talento de las personas, hasta lo que está más relacionado a las inversiones, los presupuestos y todas esas partes económicas del gobierno. Todo esto lo enfocamos y lo vemos desde una perspectiva de los mexicanos, ¿no? De los ciudadanos mexicanos, cómo todo esto al final del día debe repercutir en mejores condiciones de vida de los mexicanos. Y en ese sentido el área de educación del IMCO está enfocada en ver precisamente cómo el paso de las personas en el sistema educativo desarrolla las habilidades, los conocimientos y las capacidades que necesitan para tener una vida exitosa, para poder insertarse en el mercado laboral, ser exitoso, alcanzar logros y a través de ello generar mejores condiciones de vida. Y también para que eso repercuta en un mejor crecimiento económico para todo México y por lo tanto en condiciones de vida para todos. Y es en ese sentido que nosotros decidimos empezar este análisis de lo que ha pasado en la educación a distancia. ¿Por qué? Porque nos parecía que en México no estábamos teniendo suficiente urgencia, suficiente profundidad y suficientes ganas de entrarle al debate, ¿no? De qué ha pasado durante la educación a distancia, cuándo se va a regresar a clases, qué es lo que se debe hacer para que los alumnos se recuperen de lo que ha pasado. Y en ese sentido empezamos por este primer diagnóstico que llamamos la educación a distancia, los riesgos de las clases durante la pandemia, que se enfoca precisamente en recuperar la evidencia que está comenzando a surgir alrededor del mundo de qué ha pasado con los alumnos durante todas las semanas que estuvieron en sus casas, tomando clases, tratando de mantenerse al tanto, mientras alrededor de ellos sus familias podían pasar por circunstancias económicas muy complicadas, donde podría haber infecciones, donde pues veían al país, al sistema de salud del país tratando de responder, y al mismo tiempo ellos tenían que seguir tratando de aprender, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocándonos en esos alumnos, pensando cómo les fue en la pandemia, qué es lo que se tiene que hacer para que cuando se regrese a clases de manera segura se les ayude a los alumnos para ponerse a corriente, y también para pensar cómo todo eso impacta a largo plazo en la competitividad de México, cómo impacta todo eso en el talento de los mexicanos, en las habilidades, los conocimientos que los ciudadanos alcanzan y por lo tanto en las capacidades que México tiene para producir y para hacer innovaciones y pues para ser exitoso en el mundo. Claro. Fíjate, Pablo, que nosotros desde la parte del colegio, desde hace también algunos años, nos hemos dado a la tarea de ver esta relación justamente de los programas educativos, sobre todo en educación media, superior y superior,
de esta cuestión de cómo se abordan los programas educativos con referencia a esto. Así, si finalmente estoy estudiando una licenciatura, ¿no?, en educación superior, si tengo una licenciatura, si realmente egreso con las competencias y habilidades necesarias para poder insertarme laboralmente, y cómo voy a hacer eso justamente, ¿no? Cómo voy a producir desde esta parte en donde pues ya estudié una licenciatura, y eso en teoría debe de garantizar mi desarrollo profesional. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de esta desvinculación de los programas educativos con referencia a las habilidades y competencias que algunos o la mayoría de los jóvenes tienen que desarrollar para poder insertarse laboralmente, ¿no? Estas habilidades que conocemos como habilidades blandas, ¿no? Y de ahí que nos hemos dado a la tarea justamente de generar entrenamientos o formaciones dentro del colegio, como esta que platicaba Alejandro al inicio, que se llama Implícate, ¿no? Que justamente es una formación en habilidades blandas que te ayude a reconocerte con los otros, y a ver cómo esto lo pones a favor de esta parte de tu inserción laboral o de tu emprendimiento o de lo que vayas a realizar como un propósito justamente de vida. Esto ya estaba previo a la pandemia, ¿no? O sea, esta situación o de esta desvinculación en cuanto a nuestro sistema educativo de formar realmente en habilidades blandas o en habilidades para la vida, ya teníamos un rezago. Viene esta situación de la pandemia y ¿qué pasa con esto? ¿Qué han identificado ustedes en este sentido? Principalmente, Gaby, decir que hemos identificado que las clases a distancia no son un sustituto efectivo para el aprendizaje en el aula. No hay manera de reemplazar al maestro por una computadora, no hay manera de reemplazar a los compañeros en lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades sociales, en el desenvolvimiento de la personalidad de los jóvenes. A eso hay que sumarle que durante este tiempo los alumnos también enfrentaron dificultades económicas muy importantes a causa de una crisis económica que también causó la pandemia. Al mismo tiempo enfrentaban todas las partes del riesgo sanitario, que es en sí la pandemia, el miedo a infectarse, el miedo a que alguien de su familia se infectara, y que todo esto repercutió en que no pudieran aprender en casa como lo hubieran hecho en el aula, básicamente. Y nosotros vemos esto en el aprendizaje en todo tipo de habilidades, tanto las que tú mencionas, las habilidades blandas, que son importantísimas, ahora todo lo que se le llama como las habilidades socioemocionales, pero también lo vemos en aquellas habilidades más típicamente estudiadas en el sistema educativo, ¿no? Las habilidades cognitivas y académicas. Y nos enfocamos en este primer estudio en estas habilidades académicas, no porque sean las únicas que importan, sino lamentablemente porque son las únicas para las cuales hay evidencias del momento. Y ese es el principal problema del que arranca nuestro diagnóstico. No existe todavía información certera, confiable y oportuna para saber cuánto aprendieron los mexicanos durante las clases a distancia. Sabemos que fueron más de 50 semanas de clases que los estudiantes estuvieron en sus hogares. Ellos debieron haber avanzado en aprendizajes en todas sus materias, pero probablemente no lo hayan hecho. Y entonces en el momento que regresen a las aulas, los maestros se van a encontrar con que si tienen 40 alumnos en su salón, van a tener 40 diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Cada uno de esos alumnos va a haber tenido una diferente experiencia en casa, va a haber aprendido de diferente manera, y no sería justo para ellos asumir que aprendieron todo lo que necesitaban, ¿no? Y que hay que reiniciar clases como si no hubiera pasado. Claro. Por eso nos pareció tan importante retomar los estudios que existen, principalmente de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se han hecho estimaciones o han ya visto lo que está pasando en los países que ya abrieron clases para tratar de identificar cuánto aprenden los alumnos y qué tanta diferencia hay con lo que debieron haber aprendido. Y en ese sentido, los primeros hallazgos que hay para México son, desde mi perspectiva, pues muy preocupantes. De acuerdo, por ejemplo, a los modelos, a las estimaciones que realizó el Banco Mundial, antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes que correspondían a 7 grados de escolaridad, es decir, más o menos a primero de secundaria. Y sin embargo, después de la pandemia, este rezago educativo podría significar que los estudiantes hayan perdido el equivalente a 1.8 años de escolaridad.
Esto es particularmente preocupante porque este modelo del Banco Mundial se está fijando solamente en dos materias. Ellos solamente se están fijando en matemáticas y en lenguaje. Y la razón por la cual ellos se fijan en esas dos materias es porque las consideran como habilidades fundamentales, ¿no? Es para poder aprender, por ejemplo, historia, cívica, biología, pues tienes que saber leer, comprender un texto, reflexionar sobre lo que está en el texto, qué quería decir el autor, cuál era su objetivo, por qué eligió esa forma de texto. Y entonces, si los alumnos en México se están rezagando tanto sus habilidades de lectura, pues eso va a significar que van a tener dificultades mucho más grandes en el futuro para seguir aprendiendo, para mantenerse al corriente con los aprendizajes y las habilidades y las competencias que se espera de ellos según los planes de estudio y según los programas que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y algo muy similar pasa en matemáticas, también si no se puede realizar operaciones básicas con fracciones, con sumas, que son el tipo de rezago que estamos viendo en este momento, rezago de esa magnitud, donde muchos alumnos no pueden realizar lo más básico que deberían poder hacer para seguir aprendiendo, significa dificultades para ellos en el resto de su trayectoria educativa, pero también significan enormes límites y barreras para ellos si salen al mercado laboral. Muchos de ellos, por las dificultades económicas del país, que ahora se han agravado más en la pandemia, se ven en la dificultad, en la difícil elección de decir, bueno, es que me salgo a trabajar o continúo mis estudios, ¿qué me conviene? Apoyo a mi familia económicamente, pero yo quisiera seguir estudiando, y si tienen que salir de clases tampoco van a encontrar un buen panorama porque no van a tener muchas de las habilidades y competencias que precisamente el sector productivo y las empresas están buscando en sus empleados. Sabemos que de por sí en México hay pocos empleos de calidad, sabemos que es muy difícil encontrar empleos bien pagados, con prestaciones, con seguridad social, y entonces las personas que están rezagándose académicamente durante la pandemia, si salen al mercado laboral, pues también van a tener muchas mayores dificultades para acceder a esos empleos. Y este fenómeno de cuántos jóvenes están saliendo de la educación no es cosa menor. Según estimaciones del Banco Interamericano para el Desarrollo, debido solamente a la transición a las clases a distancia, por lo menos 638,000 jóvenes entre 6 y 17 años abandonaron sus estudios en México. Que 638,000 jóvenes hayan dejado de ir a la escuela significa que estaríamos cayendo por debajo de los niveles de asistencia de la escuela de 2008. Sería un retroceso de casi 13 años en la cantidad de jóvenes que van a la escuela en México. Entonces, los primeros indicios que estamos viendo, los primeros datos que hay en México, que son apenas datos preliminares, nos indican que hay afectaciones enormes en la asistencia de los jóvenes a la escuela, pero también en cuanto aprenden. Y sin embargo, no estamos viendo que se estén hablando ya de las acciones concretas y acciones muy focalizadas y muy contundentes para apoyar a los alumnos y evitar que estas afectaciones de la clase a distancia lo sigan durante el resto de su trayectoria escolar. Y ese es el objetivo de este primer reporte, ¿no? Echar a andar esta discusión pública, que en México nos pongamos a hablar de qué hace falta hacer cuando se regresa a clases de manera segura. Así es. Sí, bueno, de por sí, ¿no? O sea, Gaby comentó antes de la parte de la desvinculación, ¿no? Pero también una realidad de antes de la pandemia, pues eran los estilos de enseñanza, ¿no? O sea, en diferentes niveles, ¿no? Hay escuelas que tienen una disponibilidad o un uso de recursos de parte de los docentes como más diverso, y otros espacios que por sus características, sus condiciones o la misma formación docente disponían de muy pocos recursos. Cuando se obliga a pasar este rollo de la virtualidad, pues queda en evidencia, ¿no? Y también nosotros fuimos testigos directos de todo este proceso. Muchos docentes quedan como desarmados completamente, ¿no? Por la falta de experiencia, por la falta de formación, de capacitación y de medios para poder hacer ahora frente a esta nueva forma de enseñanza, ¿no? De intentar continuar con los actos educativos. Pero del otro lado también tenemos, y esto aparece en el informe, ¿no? O sea, que hay como varios determinantes, ¿no? Desde el hecho de la no disponibilidad de una conexión o de un dispositivo para poder acceder a esta oferta, ¿no? Que era pues en línea, y quien pueda bien y quien no pueda pues también, ¿no? O sea, esto contribuye también, Pablo, ¿no? O sea, todas estas condiciones del lado de la academia, pero también del lado de los niños, de sus familias y de sus condiciones para abonarle a este rezago. Sí, Alejandro, sin duda, porque hay que partir del hecho de que México es lamentablemente un país con una desigualdad social y económica muy alta, donde sabemos que muchos hogares no tienen acceso a los servicios y los bienes más básicos, y así también muchas escuelas, ¿no? Que no tienen
pues deja tu computadora e internet, si no tienen agua potable, sanitarios, pupitres y digamos, y pizarrones. Y esa misma desigualdad se ve reflejada en la experiencia que cada uno de los alumnos tuvo en las clases a distancia. Nosotros hicimos un primer saque, un cálculo muy rápido, donde decíamos, bueno, para tomar clases desde casa de manera más o menos efectiva, hay por lo menos dos factores que hay que considerar. Uno, tener acceso a dispositivos como un celular, una tableta, una televisión inteligente o una computadora que tenga internet. Y segundo, el tener a una persona que te pueda apoyar y acompañar durante el aprendizaje, porque lamentablemente no es fácil para un alumno pues aprender por su cuenta. Al ver cómo están presentes esas dos condiciones en México, vemos que hay grandes diferencias y hay también focos rojos muy importantes. Por ejemplo, por lo menos 2.1 millones de estudiantes no tenían ni una persona que los acompañara en el aprendizaje, ni un dispositivo para acceder a los contenidos en línea. Entonces, es decir, son 2.1 millones de estudiantes que pues ¿qué posibilidades tenían de poder aprender efectivamente durante las clases a distancia, ¿no? Si no tenían una televisión para ver aprender en casa, si no tenían una persona que les dijera, oye, ¿cómo vas? Oye, a ver, vamos a ver tus ejercicios, vamos a sentarnos, vamos a ver. Y como bien dices, esta parte, estas diferentes niveles de acceso a tecnología, no solo ocurren en los alumnos, sino también ocurren en los mismos maestros. Ellos también estaban en casa, ellos también son parte de esta diversidad que existe en México, esta desigualdad donde no todos, es decir, o más bien muy pocos tenían acceso a Internet, a herramientas electrónicas, a capacitación, al apoyo necesario para enseñar de manera efectiva desde casa. Entonces, ellos también van a haber tenido panoramas muy distintos. Y en ese sentido, ¿no? Pensando en esta diversidad de condiciones y por lo tanto en estas diferencias en cuanto pueden haber aprendido los alumnos en casa, en cómo pueden sentirse los estudiantes en aspectos emocionales y sociales después de más de un año de estar intentando aprender desde sus hogares, es que hacemos una de las primeras recomendaciones que nos parecen de lo más fundamental en el INCO, que es necesitamos tener información de cómo está cada alumno al regreso a clases, cómo está en aspectos académicos y cómo está en aspectos sociales y emocionales. Es muy complicado que regresemos a clases y se eche a andar un plan sin tener un diagnóstico de cómo están los alumnos, cómo están las escuelas y cómo están los maestros. La Secretaría de Educación Pública ha hablado de que se harán valoraciones diagnósticas a los alumnos al regreso a clases, pero que esas valoraciones los hará cada maestro de acuerdo a sus propias herramientas. De entrada, pues es una idea que puede sonar plausible porque, bueno, cada escuela es diferente, tiene diferentes condiciones y en ese sentido hay que reconocer esa parte. Sin embargo, es una idea muy injusta porque no se le está dando a los maestros ninguna herramienta para realizar esa valoración diagnóstica. No se les está dando ningún apoyo para que tengan todos los recursos necesarios pedagógicamente, pero también en términos de, pues muy del día a día, de los papeles, los exámenes, las preguntas necesarias para realizar ese tipo de valoraciones y tampoco para que los maestros puedan tomar los resultados de esas valoraciones que son ejercicios de saber cómo están los alumnos y los puedan utilizar para ellos mismos realizar planes para apoyar a sus alumnos. Desgraciadamente, este plan de la Secretaría de Educación Pública tiene pocos detalles, no se sabe cómo va a funcionar muy bien y esperemos que no se trate nada más de echarle la bola a los maestros, ¿no? Decirle, ay, les toca a ustedes, porque eso sería muy injusto, pero también sería poco efectivo, realmente no nos serviría para saber cuánto aprendieron los alumnos durante todo ese tiempo y entonces desde qué momento o desde qué parte de los planes de estudio hay que retomar, regresar y reforzar esos conocimientos que los alumnos tal vez no pueden haber aprendido durante este tiempo. Sí, porque, no sé, de repente suena como, o sea, estas noticias que ahorita que ya se viene un regreso a clases, ¿no? Programado y gradual ya cerca del fin de cursos, de repente suena como así como si volviéramos de comerciales, ¿no? Como si nos tomamos una pausa, pero ya no pasó nada, ¿no? Y la realidad es que sí pasó, o sea, tú lo decías hace rato, Pablo, se está estimando que hay un rezago equivalente a 2 grados educativos, ¿no? Como en promedio es esto. Entonces, la trascendencia que tiene es importante, no solo a nivel individual, o sea, no solo es el chico o la chica la que está perdiendo, digamos, ¿no? El sistema educativo, si no tiene una respuesta partiendo de estos posibles diagnósticos que hagan los docentes,
una respuesta particular y global para modificar los planes y programas de estudio para esta generación que se vio afectada por la pandemia. Y de ahí no se toman medidas y acciones preventivas y correctivas y formación docente. Pareciera, Pablo, que esto es como irrecuperable, que es una pérdida irrecuperable. ¿Es así la mirada la óptica que se puede dar desde esta investigación, desde este estudio? ¿O qué recomendaciones habría para modificar este estado de cosas? Afortunadamente, Alejandro, sí existen algunas medidas que podemos proponer a partir de la evidencia de otros países. Algunas acciones que hemos visto que funcionan para apoyar a los alumnos que se han rezagado académicamente. Y es precisamente lo que estamos proponiendo desde el INCO. Hay que hacer estas valoraciones diagnósticas, estas mediciones, evaluaciones de cómo están los alumnos, y a partir de ella generar programas bien focalizados, es decir, bien aterrizados, que vayan a los alumnos que más necesitan para apoyarlos con su aprendizaje. Por ejemplo, una de las medidas que hemos visto que funcionan muy bien en otros países son las tutorías. Las tutorías son grupos donde 4 o 5 estudiantes se juntan con un maestro y el docente, o incluso puede ser una figura educativa que no necesariamente es un docente, un asesor o otra manera. Y entonces en esos grupos pequeños es posible que se ajuste el nivel de la enseñanza a lo que cada alumno sabe. No, eso es algo que se está hablando mucho en otros países, enseñar al nivel adecuado. Y regresa a lo que estábamos platicando, ¿no? Al hecho de que cada alumno va a regresar de las clases a distancia con un nivel de aprendizaje muy distinto. Entonces no se puede en un salón de 40 alumnos pedirle al maestro que enseñe al mismo tiempo en 40 diferentes puntos del plan de estudios. Sin embargo, las tutorías en esos grupos un poco más reducidos, hay evidencia de estudios muy rigurosos de que sí pueden funcionar para poner al corriente a los alumnos. Y eso es por el lado de las habilidades académicas, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver en lenguaje y en matemáticas. Y en ese mismo sentido, también algunos organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, están recomendando que al regresar a clases no intentemos abarcar todo el plan de estudios, que tal vez sea demasiado ambicioso intentar recuperar el rezago académico de 2 grados escolares en unos cuantos meses. Y por lo tanto recomiendan que por lo menos al principio se enfoquen en estas materias, en lenguaje y en matemáticas. Y ya una vez que se esté un poco más nivelado, una vez que se haya recuperado un poco del progreso que se esperaba que los alumnos tuvieran en esas materias, ya podamos ahora sí pasar el resto de las materias que son igual de importantes. Por el lado de las habilidades, las competencias y el estado socioemocional de los alumnos, también hay programas que hemos visto que funcionan. Lamentablemente en México esa parte no se ha hablado mucho, ¿no? Tampoco hay detalles de qué se planea hacer del lado social y emocional para apoyar a los alumnos. Y ahí es donde nosotros vemos que hace falta más robustez en el plan de regreso a clases, en esta parte de todo el aspecto social y emocional de los alumnos. Porque finalmente hay una realidad, ¿no? En tanto a nuestro sistema educativo, hablando aquí en México, ¿no? Y es finalmente esta parte en donde, por ejemplo, hoy que se presenta todo este informe con puntos específicos en donde ya realmente esto es importante, ¿no? O sea, 2 grados, estamos retrocediendo 2 grados con respecto a lo que habíamos avanzado, que de cualquier manera, digo, tener o contar con primero de secundaria en la mayoría de la población no es tampoco tan aplaudible, ¿no? Pero bueno, ahora le sumamos esta parte de retroceder, de darnos 2 pasos para atrás y generarnos ahora a quinto de primaria, ¿no? Es como tal cual lo dicen en el estudio, ¿no? Estamos comprometiendo a toda una generación. Si no se toman como estas recomendaciones que ustedes están realizando, y que a mí me parece muy pertinente desde la cuestión en donde dicen que se diseñen y se implementen acciones locales, ¿no? O sea, sí partimos desde la cuestión de la federación o desde a nivel nacional, pero cada estado, inclusive desde los estados, municipios y localidades tienen su peculiaridad, ¿no? Porque es tal cual lo decimos, o sea, no hay una equidad en relación a las condiciones hacia todos, ¿no? No es lo mismo una situación, y voy a hablar, por ejemplo, aquí en Querétaro, no es lo mismo la situación de un joven que vive
en la parte urbana a un joven que vive en una comunidad, ¿no? O en una zona serrana en donde ni siquiera hay acceso a internet, ¿no? En donde pues los maestros se vieron también coartados con esta cuestión de pues este cierre, ¿no? Y hay algo de repente que se nos va como de vista, ¿no? Y es esta cuestión de sí establecernos, y como bien lo han dicho Pablo y Alejandro, esta parte de hacer como parar, ¿no? Y al final sí quedó al descubierto una situación de desigualdad muy fuerte en la cuestión de educación, pero también creo que se generó la oportunidad de hacer una reestructura, pero desde el fondo, ¿no? Desde la raíz a lo que es esta parte de la educación en nuestro país. Creo que esto lo podemos ver desde dos partes, ¿no? Una pues que es muy mala y que es como la tenemos, ¿no? O sea, estamos rezagados ya 2 años. Esto tiene un impacto, como bien lo menciona el estudio que han realizado, la investigación que han realizado en el Producto Interno Bruto. Esto genera también esta parte de, pues, individual y colectivamente se pierde la productividad. Pero también tiene la oportunidad de poder generar este cambio sistémico, ¿no? Esta oportunidad de poder, como bien dice Pablo, mejorar desde el centro, ¿no? Y no dejarle solo la tarea al docente. Sí, pero es que, o sea, y Pablo lo ha señalado, ¿no? Y el estudio mismo así lo puede uno detectar. O sea, no se está concibiendo la educación como algo aislado, ¿no? O sea, claro, es este impacto en lo económico, este impacto, o estos factores sociales, económicos que incidieron en este hecho. O sea, tiene multicausalidad. Y luego entonces también estas iniciativas locales creo que no tendría que ser solamente de carácter escolar. O sea, esa es una parte importante, pero tienen que ser esfuerzos acompañados para que todo esto que fue identificado como factores que incidieron en este rezago, pues también sean atendidos por estos otros sectores locales. O sea, sí hay una tarea importante de la autoridad educativa federal y local, pero también de otras instancias públicas y sociales que tienen que ver con el orden familiar, con el orden social, como tú dices, ¿no? O sea, replantearnos el desde dónde estamos favoreciendo la educación, porque no tiene que ver solamente con ir a un aula. Sí, no tiene nada más que ver, no es tan simple como ir a sentarse a una banca a escuchar a una persona o a hacer ejercicios. O sea, tiene más trascendencia social, familiar, y tiene consecuencias hasta en la vida económica del país, ¿no? Entonces, efectivamente, coincido contigo en que tendría que ser un replanteamiento con una óptica multidisciplinaria para poder pues modificar ese estado de cosas, ¿no? No sé qué opinas tú, Pablo, al respecto. Sí, definitivamente. Y lamentablemente no se está viendo así. Lamentablemente lo vemos, por ejemplo, incluso desde el mismo criterio que existe para reabrir las escuelas, ¿no? El hecho que sea un semáforo estatal puesto por la autoridad federal. ¿Por qué estamos esperando a que todo un estado pueda estar en semáforo verde para reabrir las escuelas si puede haber comunidades donde no hay ningún riesgo de infección, donde los alumnos viven cerca de sus escuelas? Ellos podrían estar yendo a la escuela en zonas urbanas donde los alumnos tienen que tomar transporte público, donde viven lejos de las escuelas, donde el riesgo de transmisión es mucho más alto. Ahí tal vez no sea momento de ir a regresar a las escuelas. Pero ese tipo de decisiones finas no se están tomando porque efectivamente parece que no ha habido mucha comunicación entre las autoridades de salud, por ejemplo, y las de educación. Y en ese sentido es lamentable porque tuvieron pues más de un año para preparar el regreso a clases. Y sin embargo parece que empezaron a hacer la tarea 1 hora antes de entregarla y diciendo, no, pues a la prisa hay que hacer un plan de regreso a clases porque ya urge. Y ahí esta discusión que tenemos ahorita se los plantea de esa manera, ¿no? La autoridad escolar no nos ha dicho por qué le urge regresar a clases, por qué regresar a clases es tan importante. De acuerdo a la evidencia que nosotros vemos desde el INCO, a mí me queda claro que es muy importante regresar lo más pronto que sea posible de manera segura por este impacto que tiene a largo plazo en la vida de las personas, este impacto que tiene en las condiciones de vida que van a tener debido a más dificultades en el mercado de trabajo. Pero eso no es la perspectiva que tiene la Secretaría de Educación Pública.
si tuviera una perspectiva de por qué para la autoridad escolar es tan importante regresar a clases ahorita, por ejemplo, faltando 3 semanas para que acabe este ciclo escolar, ¿por qué tienen tanta insistencia en regresar? A mí no me queda claro cuando veo la estrategia de regreso a clases, porque ahí no hay ningún elemento que te diga, yo como SEP quiero que los alumnos regresen a clase para estas semanas para aprovechar y ponernos al corriente, para aprovechar y que vean a sus alumnos, que vean a sus compañeros otra vez, para aprovechar y que los alumnos y los maestros puedan hacer un conteo de cuántos de los alumnos sí regresaron a clases o cuáles ya se perdieron el contacto y tal vez estén trabajando y hay que ir a buscarlos a sus hogares para que se reincorporen. Eso no lo vemos en el plan de regreso a clases. No queda claro por qué hay tanta urgencia para regresar. No queda claro que las autoridades de salud estén hablando con la autoridad de escolares para ponerse de acuerdo cuándo deben regresar a clases. No es para nada claro, por ejemplo, tampoco que la Secretaría del Trabajo esté pensando en el impacto que esto va a tener en la fuerza laboral. Es decir, no parece que haya un plan integrado, platicado, bien pensado, donde estén sentados todas las autoridades federales, estatales y las mismas escuelas. Parece que se está regresando a clases de manera improvisada y eso es lo que abre la puerta a que se esté discutiendo muchas veces de que esto ha sido un tema a veces tal vez más electoral, ¿no? No muy pensado en la parte en sí, la educación en sí de los alumnos, sino más bien para el beneficio de las propias autoridades. Totalmente, totalmente, creo que, bueno, yo coincido totalmente con esto que mencionas, porque no yéndonos como tan lejos y en esta misma, las mismas acciones te corroboran, ¿no? Esto que se piensa de que se hace esto de manera improvisada, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando justamente en la Ciudad de México que ya habían aperturado el regreso a clases, hoy regresan al semáforo amarillo y con ello suspenden las clases, pero las cuestiones que se habían aperturado de semáforo amarillo como la afluencia a restaurantes, teatros y todo esto, eso se queda igual. Entonces es como, o sea, ¿cómo? No, es que eso ya no puede regresar porque ya no podemos como retrasar la parte económica. Pero finalmente es como a esta inmediatez, ¿no? O sea, estás haciendo acciones a esta inmediatez y estás poniendo en riesgo el futuro, como bien lo dice la investigación que hace el IMCO, de una generación. O sea, pues es que es ver la educación para abajo y no para adelante, ¿no? Exacto. O sea, es tomar decisiones a partir de lo que alcanzo a ver aquí y no esta mirada a medio o largo plazo con toda esta información que genera. Insisto, lo dijimos al principio, no una ocurrencia, no una inferencia de nadie, un estudio, una investigación que el instituto ha hecho y que nos permite pues hacer todo este análisis para, pues esto, ¿no? Invitar, culminar, no sé si decirlo así, a las autoridades competentes a que se tomen estas medidas y se sigan estas recomendaciones porque está en juego efectivamente toda una generación. O sea, te decíamos, Pablo, al inicio del programa que esta es una radio empresarial, no es el único segmento al que va dirigido, está abierto a todo público, pero hay un amplio sector empresarial, no solo de Querétaro, sino de toda la región, que escucha los contenidos de este programa, ¿no? Y de esta estación. Entonces, ¿qué futuro tenemos, no? ¿Cuál es el futuro de esta generación de primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas que ha sido afectada por esta pandemia y que bueno, pues está siendo considerada para este análisis que han hecho a través de esta investigación? ¿Cuál es este futuro que les depara, no? La oferta laboral. O sea, si de por sí nos estamos quejando aún en este otro escenario de la mala calidad del empleo, de que no hay empleo digno todavía como son los ODS, ¿no? Hoy estamos haciendo difusión también de educación de calidad, pero también el empleo digno, ¿no? O sea, está en riesgo el empleo digno porque puede haber este mal matrimonio entre una oferta de trabajo de mala calidad, mal pagada, con pésimas condiciones, a sabiendas de que pues esta mano de obra, digamos, que esta generación va a ofrecer, pues también es de mala calidad porque está con un rezago educativo. En ese sentido, o sea, es muy pertinente que estemos hablando hoy de ese objetivo de la educación en calidad, porque por más allá de que haya muchas definiciones de qué es la calidad en la educación, nosotros como lo vemos desde el IMCO, una de las más básicas tiene que ser que una educación de calidad sea la que desarrolle en todos los alumnos las habilidades que necesitan para ser exitosos en la vida, en el mercado laboral, en la parte personal. Eso es algo que no estamos viendo y no lo veíamos antes de la pandemia, pero se ha complicado mucho más debido al rezago educativo y al abandono escolar que se ha generado durante este tiempo de educación a distancia.
Una de las principales razones por las cuales muchos jóvenes van a la escuela en México es porque tienen la esperanza que a través de la educación, a través de lo que aprenden en la escuela, puedan crecer como personas, puedan adquirir habilidades, puedan desarrollar competencias que les ayuden en el mercado laboral para que les vaya bien, que les ayuden para conseguir un buen trabajo, para innovar o para emprender por su propia cuenta, y que a través de eso ellos puedan tener mejores condiciones de vida para ellos mismos y también para sus familias. Lamentablemente, el sistema educativo en México no garantiza los aprendizajes necesarios para más de la mitad de los estudiantes. Y es parte de lo que estamos presentando en este informe, ¿no? Al aprender menos durante las clases a distancia y generarse este rezago educativo, los jóvenes van a salir de la escuela teniendo menos habilidades de las esperadas, sabiendo menos, pudiendo hacer menos. Y eso significa que probablemente les vaya a ir peor en el mercado laboral. Al final de cuentas, los salarios que una persona recibe, pues tienen que ver con qué tan productiva se percibe que es, ¿no? Los empleadores le pagan más a los trabajadores que perciben que son más productivos, que pueden aportar más a sus empresas. Y en ese sentido, hay también algunas estimaciones que estamos recuperando. De acuerdo también al Banco Mundial, que es pues hasta ahora uno de los pocos organismos que ha hecho este tipo de estimaciones de manera seria y rigurosa, la pérdida de aprendizajes durante la pandemia podría causar que el mexicano promedio gane 8% menos cada año durante el resto de su vida. 8%, bueno, pues a veces igual no puede sonar tanto de entrada, ¿no? Pero cuando vemos qué significa, ese 8% de ingresos menos al año significa un mes menos. Es decir, los mexicanos podrían ganar lo equivalente a un mes menos cada año durante el resto de su vida laboral, debido a que van a ser menos productivos, que van a tener menos habilidades, menos competencias y menos habilidades. Eso, claro, si no se toma un plan de acción bien contundente para recuperar esos aprendizajes. A largo plazo, cuando en una economía toda la fuerza de trabajo, toda la generación que hoy son estudiantes tenga menores habilidades y por lo tanto sea menos productiva, pues va a afectar la economía también, ¿no? Va a afectar qué tan productivo es México en su conjunto. Y en ese sentido también hay estimaciones de que el Producto Interno Bruto de México durante los siguientes 80 años crecería menos, digamos, y cada año crecería menos en una cantidad que es equivalente al 1.6% del PIB de 2019. Ese 1.6% del PIB es más o menos lo que es el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública. Entonces estaremos hablando que durante los siguientes 80 años el PIB de México crecería menos en una cantidad más o menos similar a la que le destinamos a la educación a nivel federal. De ese tamaño es la pérdida de crecimiento económico que México se va a enfrentar si no corregimos el rumbo y dejamos que nuestra fuerza de trabajo, nuestro capital humano, que es el recurso más importante del país, salga de las escuelas habiendo logrado menos aprendizajes, menos habilidades, menos competencias y también menos desarrollo como personas. Claro, sí, la verdad es que el escenario que tenemos hoy en día post pandemia, pues en todos los sentidos es complicado, y en la parte de pues de la educación también, porque finalmente es una cadena, ¿no? En esta cuestión, en donde esta parte del rezago educativo pues colapsa y pega en la parte de pues esto, ¿no? De la competitividad que tenemos hacia adelante, ¿no? A mí de verdad me impactó el dato que ustedes revelan en la cuestión de estamos perdiendo una generación, ¿no? Una generación. Entonces, creo que el compromiso que todos tenemos es que a partir de justamente esta buena práctica que tiene el centro, el IMCO, el instituto, pues de proponer inclusive pues estas acciones, ¿no? O sea, de generar y publicar los datos sobre el abandono, sobre la pérdida de aprendizajes, y partir desde el diagnóstico que dicen, ¿no? Que se realice de manera general. A ver, vamos a ver desde en dónde estamos parados, ¿no? O sea, qué tan firme o no firme es el piso, y no pasa nada, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Las cosas no van de que si están bien o están mal, las cosas están, y con ese estatus de estar, pues vamos a generar acciones. Sí, no basta con el juicio, ¿no? Sí, vamos a hacer las acciones pertinentes, pues para lograr esta cuestión de sacarlas de ese estado en el que están, ¿no? Y la otra parte es justamente pues esta implementación de acciones, ¿no? O sea, ponernos ya, no, ahora ya se analizó
con los pocos datos, como bien dices, Pablo, que han venido corriendo en esta parte de generación de datos en pandemia y esto, pues ya tenemos, ¿no? O sea, ya tenemos un visor, ya sabemos qué nos puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones? Pero ya, no de manera improvisada, no sin un plan. Yo concuerdo totalmente con Pablo, tuvimos un año, o sea, no es un año perdido, pudo haber sido, o sea, es un año en donde pudimos establecer justamente esta nueva dinámica del sistema, ¿no? En donde nos pudimos sentar a analizar cómo es realmente que vamos a regresar a clase, y no nada más en la cuestión de las medidas sanitarias, que esas pues son básicas, ¿no? Pero no basta con decir vamos a regresar a clase porque ya sanitizamos los salones, porque tenemos gel y porque tenemos el termómetro y el tapete sanitizante en la entrada, ¿no? Y ¿qué formación les dimos? ¿Qué datos hay sobre la formación que se les dieron a los docentes justamente para lo que dice Pablo, para enfrentar esta disparidad en tanto a los niños? Porque no nada más es en conocimiento, es, como bien decía, en la parte social, en la parte emocional. No sabemos también qué tanto vivieron los niños en esta cuestión de estar dentro de sus casas, como bien decías, las pérdidas que han tenido tanto de personas cercanas como económicas, como pues al final de nivel de vida, ¿no? O sea, no va nada más de un semáforo. Sí, pues es esto, ¿no? O sea, esta mirada integral de los fenómenos y no solo como actos aislados, ¿no? O sea, al igual decías de la salud, pues también, o sea, el impulsar o difundir medidas sanitarias, pues también atraviesa por la cultural, por lo económico, por la posibilidad y la accesibilidad que tengo a estas medidas, ¿no? Y si no la tengo, pues, ¿qué cosa hago, no? Y ahí no se dijo, ¿no? Ahora en esta parte educativa, al no haber un espacio educativo, al no haber recursos, o sea, no hubo efectivamente, como dices, una serie de disposiciones para, bueno, con este escenario B, cómo sí podemos hacerlo, ¿no? O sea, el resultado ya está, no hay las condiciones, pero sí, yo no quisiera pensar que es una generación perdida, pero sí apuntar que pues requiera o va a requerir del esfuerzo de muchos actores sociales para poder de a poco ir recuperando este rezago, porque es eso, ¿no? Así está nombrado en el estudio, como un rezago, no como una pérdida. Corrígeme, Pablo, si no estoy en lo cierto, pero sí va a demandar el esfuerzo a partir de estos señalamientos de muchísimos sectores sociales, de las familias, de las comunidades, de los gobiernos locales, estatales y federales, para poder pues empujar y como intentar retomar el camino que medianamente llevaba la educación. Exactamente. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, Alejandro. Tal vez no tenemos que hablar ya de una generación perdida, pero sí una generación que esté en riesgo de perderse. Y como también lo decías, ese riesgo está fundamentalmente en el hecho de que parece que vamos a regresar a clases y pretender que no pasó nada. El último día de clases presenciales en México fue por ahí del 19 de marzo de 2020 y parece que se va a regresar como si fuera el 20 de marzo de 2020. Y pues chavos, acuérdense, ¿no? Que estábamos haciendo ayer, a ver, vamos a darle. ¿En qué nos quedamos? Ahí es donde se riesgo, sí, exacto. A ver, nos quedamos en la página 78, a ver, voy a abrir el libro. Sí. Ahí es donde yo creo que está ese riesgo. Y está es un riesgo que está reflejado en los niveles más altos de la autoridad educativa. No se trata, como bien dice también Alejandro, de echarle toda la bolita a ellos. Este es un esfuerzo que va a requerir de la coordinación de autoridades, de todo tipo de autoridades federales, pero también estatales, escolares y de la sociedad civil, así como también de los mismos empresarios. Pero sí debería ser un esfuerzo que debería estar por lo menos liderado por las autoridades federales en educación, que ellos fueran los que se sacaran con el estandarte de vamos a regresar, con un mensaje muy claro, vamos a regresar a clases porque nuestros alumnos necesitan la educación para que les vaya bien en la vida. Eso debería ser por lo menos el punto de partida y es algo que lamentablemente no estamos viendo. Claro. Y que creo que como bien dicen, pues hay que desde cada uno de los ámbitos en donde estamos y de, como dicen normalmente, ¿no? De las trincheras, que finalmente esto no es como conciliar, ¿no? O luchar por algo, sino más bien es conciliar para llegar a un objetivo común que todos tenemos claros, ¿no? Tanto el gobierno como la sociedad, como
como pues las instituciones educativas y esto, pues tenemos que pujar por un objetivo general, ¿no? Que son las niñas, los niños, los jóvenes, que hoy, pues debido a esta situación, están sufriendo este rezago, ¿no? Y fíjate, pues como punto de discusión aparte, pero ahorita me hace sentido, pues una nueva experiencia en nuestro país, donde pues el ser sujeto de derechos de parte de las niñas, niños, adolescentes, pues nuevamente no queda en el discurso, porque estamos hablando de medidas que están tomando los adultos, ¿no? Y donde entiendo que pues, no ha habido como esta participación de los chicos, de las chicas, también escuchando su opinión respecto a, bueno, ellos qué quieren, ¿no? Y cómo han vivido este proceso, cuál es su expectativa, cuál es su propuesta incluso, ¿no? O sea, nuevamente encontramos este escenario donde vamos a decidir por ti, ¿sí? Porque creemos que desde ahí está bien, y la realidad hoy es que tampoco es ese el escenario adecuado, ¿no? Es una suma de perspectivas y de ángulos donde la vivencia y la experiencia de todas las partes tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Sí, los profesores y la autoridad educativa, pero también los estudiantes. O sea, que se escuche la voz de los estudiantes, de las estudiantes respecto a cuál es su expectativa, cuál es su demanda y cuál es su papel también, porque no son pasivos, cuál es su papel en estas reformulaciones de la actividad educativa. Y que hoy, gracias a esta investigación que está haciendo el Instituto Mexicano de la Competitividad en esta área de educación, pues nos lleva a tener pues datos contundentes, ¿no? No de supuestos, sino estos datos que hoy ellos, esta es la aportación que ellos están haciendo. Así para es. Justamente apoyar a la toma de decisiones, ¿no? Respecto a este regreso y sobre esta parte de demostrar. Estamos encontrando en esta investigación este rezago en estos puntos, y bueno, estas son las recomendaciones que nosotros realizamos desde la objetividad de un estudio que ha sido compilado de diferentes fuentes, como nos ha dicho hoy Pablo, y que nos dan los elementos justamente para tomar las decisiones que sean pertinentes, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante poder realizar esta plática contigo, Pablo. Ha sido muy enriquecedor. Felicidades por esta investigación que ustedes están haciendo desde el instituto, y que finalmente pues nos da este panorama que, como tú dices, no es que ya esté perdido, sino nos está poniendo en riesgo, ¿no? Y es un foquito que pues hay que tomar, ¿no? Es una alerta justamente que hay que tomar en consideración, porque pues está en riesgo, como bien nos decían, una generación de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Está en riesgo pues nuestro país, ¿no? O sea, en síntesis, estar en riesgo nuestro país. Algo más que quieras compartirnos, Pablo, para hacer el cierre del programa. Sí, retomar esto que decías, Gaby. Nosotros estamos publicando estas estimaciones, estamos sacando estos datos que recuperamos y estamos haciendo estas propuestas. Esto no significa que estemos seguros que son las más adecuadas, las únicas que van a servir. El chiste, el objetivo de este estudio es platicar, que estemos como estamos aquí nosotros tres y con su auditorio, y que en México platiquemos de la educación, platiquemos de qué pasó en las escuelas durante la pandemia, y platiquemos con los alumnos de cómo se sintieron ellos durante las clases a distancia, hablemos con los maestros de qué necesitan para regresar a clases y ser buenos docentes, que México se discuta de manera pública, con evidencia, con datos, con rigor, y con un objetivo común sobre la educación, ¿no? Que es justamente, como dice Alejandro, que se cumpla el derecho constitucional que tienen los niños a aprender, y más allá del derecho constitucional, el derecho humano que tienen a aprender para que les vaya bien en la vida. Entonces me dio mucho gusto pues platicar con ustedes. Eso es realmente lo que queríamos lograr con este estudio, y esperemos que en esta plática pronto se pueda incluir también a todas las autoridades, a empresarios, sociedad civil, a toda la gente que tiene que estar sentada en la mesa en esta conversación. Así es, ¿sí? da para muchos programas. sí, la verdad sí. Y seguramente en el instituto hay otros estudios, otras investigaciones, Pablo, donde seguro estoy de que tendremos oportunidad de charlar contigo nuevamente cuando haya la oportunidad, para justo eso, poner en la mesa y hacer las aportaciones cada quien desde el lugar que ocupamos en la sociedad.
Y es pues un gusto haber platicado. Esperemos que podamos tener esa conversación pronto y que sea reflejada en los planes de regreso a clases, que es finalmente lo que importa, ¿no? Que los alumnos estén de vuelta en clases y estén aprendiendo otra vez. Sí, perfecto. Así lo veo. Poder lograr incidir pues en un regreso a clases planificado y como bien decía Pablo, ¿no? O sea, ¿para qué están regresando ahorita a clases? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Y cuál es la propuesta, ¿no? Y con esto, pues poder ser, pues esto, ¿no? Determinar qué camino vamos a todos a entender y a seguir. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que para nosotros es un honor que hoy hayas estado en el programa y dejarte abierta la invitación para seguir compartiendo sobre esta investigación tan interesante que ustedes están haciendo y que aporta datos tan importantes y que pues esto, hay que estar socializando, hay que estar comunicando para que más personas pues vengan, ¿no? Las redes sociales estuvieron apareciendo durante la transmisión, pero pues yo les invito a que se metan a la página de el IMCO, es imco.org.mx y aquí está la investigación, el rezago educativo pone en riesgo una generación de estudiantes y aquí están todos los datos que se han realizado de esta investigación que está liderando el licenciado Pablo Clark y pues de ahí socializar, ¿no? Esto con todos, porque como bien decimos, no es un tema nada más de autoridades, es un tema de todos y de todas. Muchísimas gracias, Pablo. No, la verdad es que al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por retomar el estudio y me alegro que les haya parecido interesante, espero que haya sido así también para todo el auditorio. Así es. Pues bien, nos despedimos entonces, Pablo, de verdad muy, muy agradecidos, muy contentos con este programa, con la información que pudimos compartir. Y pues nada, esto también es educar. Les esperamos en una siguiente emisión, donde pues hablaremos de otros actores sociales que tienen injerencia en la acción educativa en nuestro país. Muchas gracias, por favor compartan y difundan esta transmisión, ya sea a través de redes sociales o en las plataformas en las que se queda colgado. Y pues reiterar la invitación a que nos acompañen en siguientes emisiones. Gracias a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, gracias a Radio Empresarial, gracias Gaby, y por aquí nos encontramos en el siguiente programa. Gracias, nos vemos en el siguiente programa de Esto También es Educar, en donde pues estaremos con una charla así de interesante. Así es, muchas gracias y hasta muy pronto. Hasta luego.